Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 18:18 dice: tirar una moneda puede acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Qué curioso que Dios en su palabra coloque este tipo de consejos o este tipo de proverbios. Recordemos que es Salomón quien está enseñando a sus hijos, que muy seguramente lo van a suceder en el trono, este tipo de enseñanzas, estos proverbios que él ha acumulado a lo largo de su vida y que como rey sabe que van a ser necesarios en la forma en que ellos gobiernen muy seguramente el reino que les ha dejado. Obviamente esto es palabra de Dios, palabra inspirada por el Espíritu Santo, que ahora nos habla a nosotros y nos ayuda no a resolver problemas de un reino o de una forma de gobierno, sino para que nosotros sepamos cómo dirigir, gobernar nuestra vida y aprender a resolver muchas de las inconvenientes que se presentan a nuestro alrededor. Obviamente, eso está respaldado por otros procesos espirituales y bíblicos que la palabra del Señor nos enseña. En el Antiguo Testamento vemos cómo los sacerdotes tenían unas piedrecitas, el Urim y el Tumim, que utilizaban para resolver, para buscar cómo asumir una posición divina ante una situación donde ya no tenían argumentos. Echar suertes, que es como lo pone otros versículos o otra interpretación o otras versiones de la Biblia, como la Reina Valera del 60, que dice que la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Quiere decir, mis hermanos, que cuando en la historia, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, tenía que resolver problemas y a lo que nosotros decimos echar suertes, ellos podían ver la mano de Dios en esa decisión. Si cuando colocaban en echar suertes una decisión muy grande, muy difícil, asumían que Dios era el que estaba trayendo esa sentencia, esa decisión, esa manera de resolver el conflicto. Por eso es que Salomón se atreve a dar ese consejo y a ponerlo delante de sus hijos. Y ahora a nosotros como lectores de la palabra del Señor nos llega este pensamiento, nos llega esta forma de decidir. Muchas veces nosotros no tenemos cómo resolver problemas, resolver situaciones, cómo establecer de pronto quién hace, quién no hace. En nuestro hogar, aún para nuestros hijos, para asumir tareas, para asumir responsabilidades, para de pronto tomar decisiones, viajamos o no viajamos, hacemos o no hacemos. A veces no tenemos cómo decidir y decir, bueno, esto sí es lo que conviene. Lo primero que aquí yo te puedo aconsejar es que cuando hablamos de echar suertes no estamos hablando de juegos de azar, no estamos hablando de apuestas, ni estamos hablando de este tipo de cosas. Estamos hablando de dejar de pronto, lo que se puede decir de otra manera, dejar de una manera muy simple la forma de resolver un conflicto o de tomar una decisión. Los pleitos más difíciles hay que ponerlos en las manos de Dios y a veces no hay otra manera que decidir, bueno, si esto sucede de esta manera, entonces hagámoslo así. Si Dios permite, entonces resolvámoslo de una manera simple. Y de esa forma nosotros podemos salir rápido de una decisión que si te seguimos demorándonos en tomarla, tal vez el riesgo sea o el daño sea mucho mayor. Por eso es que Dios nos permite entender eso. Pero el consejo real es todo debemos ponerlo en las manos de Dios. Todo debemos nosotros orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría de cómo resolver un problema. Y si la manera simple de resolver un problema a veces es sencillamente, como dice la versión Nueva Traducción Viviente, lanzar una moneda al aire, bueno, que esa sea la forma de resolverlo. A veces pareciera muy simple, muy sencillo, pero sabríamos que Dios está ahí si hemos orado, si hemos buscado la sabiduría del Señor y si hemos tomado. Ahora, esto no es un primer recurso, esto es un último recurso. Cuando ya hemos agotado tal vez la oración, hemos agotado tal vez los consejos, hemos agotado tal vez todo tipo de situaciones, podríamos decir que esto es un último recurso para ya cerrar un problema, para cerrar una discusión, para tomar una decisión que tal vez necesita con urgencia ser tomada.
Por eso, mis hermanos, no se trata simplemente de leer la palabra y decir, mire, Dios aprueba que todo lo tiremos a la moneda. No, no, no. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que a veces hay momentos donde se ponen tan difíciles las cosas, tan complicadas, no logran resolverse de ninguna manera. Se han agotado todos los recursos, todas las posibilidades, que toca resolverlo de una manera simple y sencilla para poder continuar, para poder avanzar, para poder seguir adelante. Vuelvo y te digo, lo primero que tienes que hacer es orar. Y esto queda como un último recurso en decisiones muy específicas, muy apremiantes. Pero que juntos, al entender la palabra del Señor y al mirarla alrededor de toda la Escritura, vivamos de verdad, con justicia y con obediencia, nuestra pasión por Jesús.